Bien, veamos lo referente a los máximos y mínimos relativos. Una curva puede ascender, descender y así sucesivamente, y en ese comportamiento se van a presentar algunos máximos y algunos mínimos. Cuando se refiere a la parte o a la expresión relativa, quiere decir que es relativo a lo que está a su lado, es decir, en un intervalo definido, ¿es un máximo o es un mínimo? En este sentido, este punto que está acá es un máximo relativo a los puntos antes y después. Más adelante encontramos un mínimo relativo también a los puntos antes y después. Observemos este punto que está aquí, es un máximo, es mayor al máximo anterior, pero no deja de ser un máximo relativo a los valores que le preceden y a los que le anteceden. De igual manera tenemos el mínimo relativo, aquí hay dos mínimos, ambos son mínimos relativos. Si observamos en el extremo de la curva representamos con la notación que indica que la curva sigue ascendiendo. Por eso en este caso no existe un máximo para este intervalo desde este punto en adelante. No hay un máximo porque seguiría creciendo infinitamente. Igualmente en el lado izquierdo tenemos la notación que indica que la curva desciende infinitamente, por lo tanto no tiene un mínimo definido. Dado esto, si quisiéramos encontrar cuál es el máximo absoluto, es decir, el máximo de todos, no lo habría, ya que existirían valores que van creciendo, pero no pudiésemos decir exactamente cuál es. No hay un máximo absoluto. Hay máximos relativos, sí, pero de todos los máximos relativos, si nos ocurre esta circunstancia, decimos que no hay máximo absoluto, igualmente por el criterio que la curva desciende o decrece infinitamente, decimos que no hay un mínimo absoluto. Entonces, en resumen, tenemos mínimos relativos, pueden haber varios mínimos relativos, máximos relativos, donde se presenten circunstancias como esta, algo así como pudiésemos decir, una cresta es un máximo, una cresta es un máximo, o un valle, pudiésemos decir que es un mínimo. Veamos entonces cuándo sí hay un extremo absoluto. Tenemos ahora esta gráfica que representa varios cambios de comportamiento, donde la curva decrece, crece y así sucesivamente, y entonces se van a presentar algunos mínimos y algunos máximos. Tenemos identificado en cada coordenada los puntos importantes. Más adelante veremos que lo pudiésemos llamar puntos o números críticos. Entonces el menos 3, 1 lo consideramos un máximo relativo, ya que respecto a su contorno representa el mayor valor en cuanto a y. Siempre leemos el máximo o el mínimo en cuanto al valor en y. Para x menos 3 tenemos un máximo y igual 1. Menos 2, 0 sería un mínimo. Menos 1, 4, un máximo. 0 menos 2, un mínimo. 0,5 y 1,5 sería un máximo. 1 menos 1, mínimo. Y 2, 5, un máximo. Lo reflejamos en esta tabla. Observemos que la gráfica la hemos condicionado desde menos 3 cerrado hasta 2 cerrado. Un intervalo específico. Los dos extremos van cerrados, van incluidos. Ahora veamos de todos estos valores cuál es el mínimo absoluto y cuál es el máximo absoluto. Visualmente observamos que 2, 5, para y igual 5 es donde se presenta el mayor valor de todos. Por lo tanto, lo identificamos como el máximo absoluto. En la tabla expresamos extremo absoluto, sí, es un máximo absoluto, el mayor de todos los máximos. Y en cuanto a los mínimos, observamos de los tres mínimos que tenemos, el menor sería 0 menos 2 y lo
identificamos entonces como un extremo absoluto. En este caso, mínimo absoluto. Tenemos, en resumen, extremos relativos, extremos absolutos. De nuevo, los extremos relativos se refieren a condiciones en donde la curva presentó algún punto máximo en referencia a su contorno o un punto mínimo en referencia a su contorno. Se llaman entonces relativos, porque es relativo a su contorno. Pero de todos habrá un máximo o un mínimo que lo llamaríamos absoluto. En este caso, solo puede haber un máximo absoluto o un mínimo absoluto en una gráfica, o identificarlo como tal. Bien, veamos el caso de una gráfica definida para el intervalo -5 incluido hasta 3 excluido, lo que cotidianamente también decimos -5 cerrado hasta 3 abierto. De la izquierda a la derecha vamos recorriendo la gráfica, vemos que en -5,1 se presenta un máximo relativo, -2 un mínimo relativo, 1,3 un máximo relativo, y cuando analizamos 3 menos 3, recordemos que x igual 3 está excluido, es un par excluido, por lo tanto no es un extremo relativo, ya que recordemos que un valor o un par excluido quiere decir que el valor más cercano no está definido, porque sería en este caso 2,99 o 2,9999, nunca terminaríamos de ponerle 9, entonces no identificaríamos exactamente cuál es el extremo. Bajo una condición de incertidumbre se dice que no es un extremo, porque para poder trabajar con extremos tenemos que trabajar con valores bien definidos, que nos indiquen con certeza de qué se trata. En este caso, un extremo tiene que estar bien definido. Correcto, entonces atentos a los extremos cuando los intervalos estén abiertos. Los extremos de intervalos abiertos, las cotas abiertas no representan extremos relativos ni y mucho menos absolutos. Definición de número o punto crítico. Sea f definida en C, quiere decir que C está en el dominio de f. Esta condición es crucial, es importante. Si la derivada evaluada en C es 0, o si f no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de f. Veamos las dos posibilidades. Dijimos entonces f' de C sea 0, esta condición, o que f no sea derivable en C, esta condición. Una derivada no existe en un número bajo dos condiciones, dos posibilidades. Que en C se genere una tangente vertical, es decir, C hace 0 el denominador de la derivada. C hace 0 el denominador de la derivada. Bajo esa condición o esa situación se genera una tangente vertical. La otra posibilidad es que la derivada por la derecha sea diferente a la derivada por la izquierda. Serían dos tangentes, una por la derecha, una por la izquierda. Se dice entonces que la derivada no existe. La otra condición, que la derivada sea 0, corresponde a que se genera una tangente horizontal. Recordemos que la pendiente de la recta tangente a la curva, la pendiente, la genera o se relaciona con la derivada de la función en cada punto. Si la derivada es 0, quiere decir que la pendiente es 0 y eso corresponde a una línea horizontal. Se emite entonces el siguiente teorema. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual c, entonces c es un punto crítico de f. Obtendríamos los puntos críticos y con los puntos críticos evaluaríamos si se presentan o no extremos relativos. Podemos establecer un procedimiento para determinar los extremos en un intervalo cerrado. Para ello, primero se encuentran los puntos críticos de f en el intervalo abierto AB.
Se evalúa la función en cada punto crítico en el intervalo AB y se evalúa la función en cada extremo de AB. Observen que evaluamos los números críticos en la función sin derivar. Por supuesto, la función derivada generó o que la derivada era 0 o que la derivada no existe. Esos valores que hicieron que la derivada fuera 0 o que la derivada no existe, lo evaluamos en la función sin derivar. Y el más pequeño de los valores es el mínimo, el más grande es el máximo. Eso sería entonces los extremos absolutos. Ahí estaríamos eligiendo los extremos absolutos. Aparecerían varios relativos en cuanto a máximos, varios relativos en cuanto a mínimos, pero el menor de ellos sería el mínimo absoluto y el mayor de ellos sería el máximo absoluto. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar los extremos en un intervalo cerrado. Tenemos los extremos, tenemos la función 3x a la 4 menos 4x al cubo en el intervalo menos 1 cerrado hasta 2 cerrado. Siempre se establece un intervalo cerrado por lo explicado anteriormente. Cuando un extremo es abierto generaría incertidumbre y no nos permitiría entonces para ese lado del intervalo tener la seguridad si se presenta un máximo o un mínimo como tal. Preferiblemente que los intervalos deben ser o generarse como cerrados. Lo primero que hacemos entonces es derivar la función. Tenemos la función, la derivamos, recordamos, bajamos el exponente, multiplicamos por el coeficiente, sería 12x al cubo al restarle 1 al exponente, menos 12x al cuadrado. Seguidamente, buscamos dónde la derivada no existe o dónde se hace 0. Cuando se trata de una función polinómica o una función racional, recordemos, las polinómicas siempre van a existir. Lo único que puede generarse una polinómica es que se haga 0, pero en una función racional dejaría de existir la derivada si el denominador es 0. Pero ese número crítico que genere un denominador igual a 0 tiene que estar en el dominio de la función. Siempre tenemos que estar atentos a los dominios de la función. En este caso no invertimos tiempo determinando el dominio porque ya nos dan un conjunto el cual se presume que ya pertenece al dominio de la función. Se interpreta que la función es continua en ese dominio. Bien, hemos encontrado la derivada, igualamos a 0. Tenemos los procedimientos para igualar un término a 0. En este caso se factoriza x cuadrado. En un producto cada término se hace 0. X cuadrado es 0. Para x igual 0 y x menos 1, 0 en x igual a 1. Tendríamos dos números críticos, 0 y 1. De tal manera que evaluamos esos valores, 0 y 1, más los extremos del intervalo en la función sin derivar. Esa es la tabla que hemos construido acá abajo. Para el extremo izquierdo, menos 1, evaluamos la función sin derivar, atentos a ello, sin derivar, da 7. Después evaluamos uno de los números críticos, que es 0, da 0. Evaluamos 1 en la función, menos 1. Y evaluamos el extremo derecho, 2. En la función sin derivar da 16. Comparamos los resultados. 7, 0, menos 1, 16. El menor de los tres sería el mínimo absoluto, el mayor de los tres el máximo absoluto. Eso es. La gráfica de esta función en este valor se tendría esta forma. Ahí entonces ya visualizamos dónde está el máximo absoluto y el mínimo absoluto, que sería este valor que está acá, correspondiente a x igual a 1. Veamos este ejemplo. Tenemos la función 2x menos 3x a la 2 tercios en el intervalo cerrado menos 1, 3. Derivamos. Derivar de 2x2. Para derivar x a la 2 tercios se baja el exponente y se resta 1 el exponente. Simplificando queda 2 sobre x a la 1 tercio. Aquí quedaría 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Como el exponente queda negativo, lo expresamos dividiendo con exponente positivo. Hacemos la operación entre fracciones y lo expresamos de esta manera. De esta forma es más fácil analizar dónde se hace 0 la función y dónde no existe. En un cociente o en una división, ese término se hace 0 si el numerador es igual a 0
y este cociente no existe si el denominador es 0. El denominador es 0 para x igual a 0. Y observemos que para la función como tal, 0 existe en el dominio, por lo tanto sería un número crítico. Y el numerador se hace 0 para x igual a 1. Despejaremos de este término x a la 1/3 menos 1, despejamos x igual a 1 y construimos la tabla. Recordemos, evaluamos el extremo izquierdo, sería menos 1, el extremo derecho, que es 3, y los números críticos, en este caso 0 y 1. De los 4 valores, el mayor, que sería 0, aquí nos dio menos 1, aquí nos dio menos 0,24, el máximo sería 0, sería el máximo absoluto, y de los 4, el menos 5 es el mínimo, sería entonces el mínimo absoluto. La gráfica de la función la tenemos de esta manera para el intervalo 1 hasta 3. Ahí tendríamos mínimo y el máximo.